Relatos de Necromunda. Los chicos de mamá, de Jonathan Green. Con el espacio de metal sobre metal, una bala rebotó en la viga junto a la cabeza del cazarrecompensas, empujando su sombrero maltratado de ala ancha firmemente sobre su cabeza. Nathan Creed corrió hacia el refugio de una pila de cajas, con una pistola automática de cañón largo en cada mano. Un rastro de disparos lo persiguió a través de la pared del almacén, cuando una carga de bala tras otra fue disparada por la escopeta en las manos de un carroñero. A 2 metros de la seguridad de las cajas de madera de hongos, Creed se lanzó hacia adelante. Aterrizó en un rollo cuando una bala explotó contra la pared en el lugar, donde había estado una fracción de segundos antes su cabeza. Las colas de su largo abrigo de cuero aletearon a su alrededor. El cazarrecompensas se detuvo en cuclillas. El grupo de sellos de calavera y huesos cruzados atestiguaron las recompensas recolectadas con éxito, brillando a la luz del globo en el escondite del almacén del asesino. ¿De dónde sacó el carroñero amante de moradores de la penumbra la munición?, se preguntó Creed. Probablemente su última víctima desafortunada, después de haberle despellejado y comido. Desde su escondite, Creed miró a través del hueco entre 2 contenedores. Podía divisar la cara virulenta, asustado, mirando por encima de un barril de petróleo en la parte de atrás de su campamento. Frente al barril de petróleo yacía todo lo que quedaba de la última víctima del caníbal asesino. Creed había interrumpido al carroñero en serie cuando estaba en el proceso de desollar al último asesino a sueldo que había venido a buscarlo. Ahora Creed se vio envuelto en un tiroteo con Django Kane, el más joven de la banda del clan Kane, y tan malvado como un milisaurio en masacre, en medio de la cúpula abandonada del almacén donde el carroñero había hecho su guarida. Una red de conductos y tuberías de aire acondicionado oxidados fueron suspendidos del techo del almacén por cadenas. De varias de ellos, Django Kane había exhibido sus trofeos de cacería. De entre todos los carroñeros, este había matado, desollado y comido a 16 hombres, mujeres y niños. Y esos eran solamente los que los mercaderes conocían. Agazapado detrás de las cajas, recargando sus armas tan solo con tocarlas, sin mirar lo que estaba haciendo, Creed contaba al menos 5 pieles más de las que debería haber. Kane, seguro que eres un hijo de puta enfermo, pensó Creed, mientras volvía a disparar la última bala de la recámara. Bueno, chicas, dijo el cazarrecompensas en voz baja, con su acento característico de la subcolmena, dirigiéndose a las armas que tenía en sus manos. No lo vamos a atrapar mientras esté más apretado que una lombriz en un agujero. El problema era que, mientras el caníbal carroñero intentaba matar al cazarrecompensas y sin duda comerlo, Creed necesitaba a Kane vivo. Volvió a mirar hacia la maraña de tuberías que había sobre él. Pero siempre hay una manera, pensó. ¡Kane!, gritó Creed. ¡Te voy a arrestar! Sí, dijo un gruñido agudo desde el otro lado del edificio. ¿Tú y quién más cazarrecompensas? Solo yo y mis chicas, contestó, poniéndose de pie y dejando que sus pistolas dispararan los 2 cañones al objetivo. En una lluvia de chispas, las cadenas oxidadas que sostenían un extremo de una vieja tubería se rompieron. El tubo de metal pesado se balanceó hacia abajo y por encima de la parte superior del tambor de aceite, chocando contra la cabeza del escamoso y haciéndolo volar. Con pasos calmados y medidos,
Nathan Creed se dirigió hacia donde el cuerpo del asesino yacía entre los escombros del tiroteo. Sangre que corría de una herida dentada en su frente. Django había soltado el arma cuando la tubería lo golpeó, y ahora estaba perdido entre los barriles y las cajas. Después de haber comprobado si habían armas escondidas y esposado al cadáver, solo entonces el cazarrecompensas comprobó si había pulso. Estaba allí, tan fuerte como el suyo. Está bien, solo inconsciente, anotó Creed, enfundando sus armas de la culata y acarreando el peso muerto del carroñero inconsciente sobre su hombro. El cazarrecompensas dejó la guarida del almacén. Django Kane abrió sus ojos. Parpadeó varias veces en un intento de aclarar su visión borrosa y trató de sentarse. Inmediatamente se arrepintió de la decisión. Mientras las estrellas grises brillaban en su dolorida cabeza, se echó de nuevo hacia atrás, gimiendo, y cerró los ojos. Sintió como si un martillo hubiera sido golpeado contra su cráneo. Con cuidado y sin abrir los ojos, sintió la hinchazón del tamaño de un huevo que debe de tener en la frente. Claro que sí, ahí estaba. Gimió miserablemente otra vez. «Entonces ya estás despierto», dijo una voz que era poco más que un susurro ronco. Django intentó volver a sentarse, y esta vez lo logró. A pesar de que más supernovas negras explotaron en su cerebro, estaba sentado en una celda, que de hecho era parte de una habitación más grande, dividida en dos por gruesas barras de hierro. A su lado de la barrera había una cama plana y un cubo de basura. Una pequeña ventana cuadrada enrejada arrojaba una luz poco fracturada por la cerradura. Más allá de las barras había otra cama. Aunque ésta tenía un colchón delgado, una mesa y una silla, las llaves de la puerta de la celda colgaban de un gancho en la pared, bien fuera de su alcance. Apoyado en la viga de la puerta abierta, un tacón de botas que descansaba sobre el marco despegado, había un hombre alto que llevaba un largo abrigo de cuero y un sombrero maltratado. Golpeando un fósforo contra el marco de la puerta, el hombre encendió el chirut, que era una marca de cigarrillos, en su boca, y tomó una larga calada del cigarro. Mientras el humo azul escapaba de su nariz, el hombre miró a Django con una mirada de acero bajo el sombrero sombrío. ¿Dónde estoy?, preguntó el degenerado caníbal. ¿Dónde parece que estás?, la figura de la puerta contestó sin rodeos. Si te refieres a qué ciudad, seguimos en Sulphur Creek. Puede que hayas oído hablar de ella. Mataste 8 de sus ciudadanos, incluyendo a toda la familia Lanzo, serpiente de alcantarilla asesina. Poco a poco la memoria de Django se recuperó y reconstruyó los acontecimientos que lo habían traído aquí, y a la persona responsable de su situación actual. Cazarrecompensas. Te arrepentirás de no haberme matado cuando tuviste la oportunidad. Ya eres hombre muerto. Te morderé el vaso y te lo daré de comer. El cazarrecompensas sonrió señalando hacia las barras de hierro y la puerta de la celda firmemente cerrada. No lo creo, dijo en voz baja. ¿Por qué me atrapaste vivo, pistolero?, preguntó Django. Genuina curiosidad provocó su pregunta. El cazarrecompensas tomó un pergamino amarillento de su abrigo,
y desplegándolo cuidadosamente lo leyó en voz alta. Django Kane, carroñero, forajido, buscado vivo por asesinato y canibalismo. Recompensa 50 créditos. El hombre volvió a doblar el cartel y lo guardó en los pliegues de su abrigo largo. Si estuvieras muerto no me pagarían, así de simple. Bueno, ¿te das cuenta de que cuando mis hermanos se enteren de esto, serás comida de araña? Vendrán por ti, pistolero, balbuceó el carroñero, tratando de recuperar algo de su anterior bravuconería. Empujando el borde de su sombrero hacia arriba, con el cañón de su arma, el cazarrecompensas respondió con frialdad: cuento con ello. Una neblina verde de metano colgaba sobre los pantanos ácidos de Sumpscombe. Un manto sofocante de gases tóxicos y patógenos transportados por el aire. 100 kilómetros cuadrados de agua contaminada, lechos de hongos putrefactos y matorrales de maleza de alambre. Desenfrenadas, el pantano industrial se hundió entre las cúpulas ruinosas de la subcolmena, a 80 metros por debajo de las cataratas de Mercury Falls, y a 10 kilómetros por debajo de las relucientes agujas de la casa imperial Helmar. De hecho, lo más cercano que la nobleza de la aguja llegó a este lugar abandonado por el emperador fue por los brazaletes de piel de serpiente que llevaban, incrustados con ojos de araña cristalina. Ambas especies florecieron en las ciénagas ácidas, cargadas de efluentes. Nathan miró a los tejados del extrarradio, desde el terreno más alto en el que se encontraba la cárcel, y a través de la oscuridad hacia los pantanos que olían a amoníaco, envueltos en humos sulfurosos asfixiantes, con el pequeño asentamiento apenas habitable de Sulphur Creek. En su punto más oriental, los pantanos ácidos de Sumpscombe eran el hogar de gelatinas de lodo, miliasaurios y cosas peores, mucho peores. Todos, desde Toxic Swamp hasta Cable Pass, habían oído hablar de la banda del clan Kane, una familia de degenerados carroñeros que no se podría esperar encontrar a este lado del río Efluvios, gobernado por la matriarca y homicida mamá Kane. La banda de carroñeros tenía su escondite en las profundidades de Sumpscombe. Solo el clan Kane estaba lo suficientemente retorcido como para reclamar los pantanos como su territorio. De hecho, probablemente fueron los únicos que mutaron lo suficiente para poder sobrevivir en un ambiente tan tóxico en primer lugar. Tan horribles y notorios eran sus crímenes, que el clan Kane se había convertido en una pesadilla de cuentos de hadas, que los padres solían usar para que sus hijos traviesos se comporten. Si lo haces una vez más, mamá Kane vendrá por ti. Carroñeros, mutantes escamosos formaban el clan Kane, y su lealtad mutua a mamá era inquebrantable. Todos ellos eran asesinos, mataban por comida, mataban por diversión, y todos amaban a su querida mamá. Creed no quería ni siquiera contemplar lo que mamá Kane debe haber hecho allá en los pantanos para producir una cría de mutantes degenerados. Los ciudadanos de Sulphur Creek conocían muy bien al clan Kane, ganándose la vida extrayendo ácidos e hidrocarburos industriales de las ciénagas
que luego se vendían en la colmena superior. Los ciudadanos del pequeño asentamiento habían llegado a un acuerdo con el clan Kane hace mucho tiempo. Si se mantenían fuera del pantano e hicieran su pago regular de carne, la pandilla de carroñeros los dejaría solos. A cambio, se aprovecharían de otros pobres desafortunados. Entonces, ¿qué pasaría si de vez en cuando un buscador de químicos desapareciera o un niño tonto se perdiera en los pantanos del desagüe? Nunca sería visto otra vez. Si un hombre tiene suerte, podía hacer fortuna en Sulphur Creek. De vez en cuando, el proceso de extracción revelaba rastros de un rico yacimiento mineral en el pantano. Los minerales preciosos que podrían entonces ser filtrados y refinados. El beneficio de un golpe tan afortunado fue suficiente para comprar a un hombre de Sulphur Creek, a veces de la propia colmena. Las historias de aquellos que habían tenido éxito antes eran suficientes para mantener a los pobres y desesperados, que se quedaron atrás arriesgando todo, especialmente sus vidas, por la posibilidad de que pudieran hacer fortuna. Fue la codicia y la promesa de dinero fácil lo que mantuvo a la gente en este apestoso pozo químico. Además, Sulphur Creek no se vio afectado por interferencias y los costosos vigilantes o las bandas de la subcolmena que competían por la posesión de los destiladores de procesamiento de petróleo. Y como se oyó decir a muchos veteranos cuando hubo otra desaparición, peores cosas suceden en la colmena superior. Pero los mercaderes no lo vieron de esa manera. Los asesinatos en masa y la extorsión no eran buenos para el comercio, no a menos que fueran implementados por el propio gremio de comerciantes, en cuyo caso eran herramientas viables para fomentar una mayor demanda y rentabilidad. Muchos habían tratado de traer a la pandilla de Mamá Kane antes, pero todos lo habían hecho de manera equivocada. Nathan Creed sonrió para sí mismo, encendió otro chirut y esperó.